Bienvenidos a este vídeo en el cual haremos un ejercicio en Python muy sencillo para trabajar el siguiente problema. Vamos a realizar un programa que permita al usuario especificar el número de la tabla multiplicativa a mostrar, la genere junto a su acumulado. Entonces la misión es generar la tabla especificada por el usuario para los números que van del 1 al 12 sin utilizar bucles y mostrando al final el acumulado de dicha tabla. Entonces, si analizamos este problema podemos ver que hay varios subproblemas. Primero nos piden que capturemos la tabla deseada. Segundo, podemos ver que vamos a generar esa tabla. Entonces sería generar la tabla. Tercero, pues también hay que calcular el acumulado. Entonces esos son los tres subproblemas que podemos identificar en nuestro breve análisis. Ahora, vamos a pasar al diseño. Para diseñarlo, vamos a trabajar en PSInt. Aquí en PSInt lo que haremos es ingresar al modo de diagrama de flujo y en este modo de diagrama de flujo vamos a ponerle un título al programa. Le vamos a poner tabla usuario. Entonces, vamos a ver bien el problema. El problema nos habla de que tenemos que hacerlo sin utilizar bucles. Y por bucles se refiere a ciclos. Si no podemos utilizar ciclos, entonces nos queda la estructura de control secuencial. Lo que quiere decir que hay que utilizar un algoritmo de top-down para resolver este problema. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es que vamos a pedirle al usuario, mediante un mensaje, para que él digite la tabla de multiplicar. Entonces, eso lo vamos a leer en una variable y a esa variable le vamos a poner un nombre, la vamos a llamar tabla. Ahora bien, como no podemos utilizar bucles, los bucles son estos que están aquí debajo, estos que ven ahí. Como no podemos utilizar esos bucles, lo que vamos a hacer es mucho copy-paste. Vamos a mostrar cuánto vale tabla, cuánto vale tabla por, vamos a ver si nos sirve la concatenación aquí en PSInt, por, aquí sería mecánico, por 1, y eso va a ser igual a tabla por 1. Vamos a probar esto. Hay un error ahí. Entonces vamos a ver, lo que podemos hacer es, vemos si el Python tiene problemas con la concatenación. Si yo le digo 10, él me dice 10 por 1, 10. Entonces hasta ahí logramos eso. Ahora, nosotros podríamos y tenemos que duplicar esto porque no podemos trabajar con ciclos o con bucles. Entonces, si es por 2, sería tabla por 2. Y ya se imaginan ustedes que lo mismo para los demás. Por 3. Y así sucesivamente. Entonces voy a hacer una pausa aquí en el vídeo, solo para continuar hasta el número 12. Muy bien, entonces aquí tenemos un copy-paste de eso que hicimos aquí arriba 12 veces, porque no nos permiten utilizar bucles. Y al no usar bucles, solo nos queda utilizar la secuencial. Y fíjense cómo aquí está nuestra tabla generada. Ahora, ya con eso hemos cumplido con capturar la tabla, generar la tabla, pero nos falta calcular el acumulado. Para el acumulado lo que vamos a hacer es que tenemos que necesariamente declarar una variable acumulado y le empezamos en 0. Ya se imaginarán, vamos a hacer también aquí acumulado es igual a acumulado más,
vamos a ponerle ahí, tabla por 1. Porque yo quiero sumar esto al acumulado que empezó en 0. Por lo tanto, voy a repetir lo mismo. Acumulado es igual a acumulado más la tabla por 2. Y todo esto es porque no estamos permitidos utilizar bucles en este ejercicio. Entonces, fíjense que es la misma idea. Voy a hacer una pausa en el vídeo para avanzar y voy a hacer lo mismo 12 veces. Muy bien, entonces aquí vemos que hemos prácticamente hecho un copy-paste, hemos duplicado todo eso con cada número. Esto es porque no estamos permitidos trabajar con bucles. Realmente estas líneas que hemos duplicado con un bucle se resuelven en poco tiempo y en poco espacio. Vamos a probar este algoritmo. Aquí tenemos, tenemos mostrando la tabla, pero este acumulado no lo hemos impreso. Entonces aquí al final lo que vamos a hacer es imprimir el acumulado. Otra vez le damos a ejecutar y aquí nos sale un acumulado 780. Entonces, si queremos repetirlo, vamos a decir la tabla del 2. Aquí tenemos esta tabla del 2, desde el 1 hasta el 12, y se está sumando el acumulado. Entonces, así es como podemos hacer esto en la parte de diseño. Bien, ahora vamos a llevar este diseño que hemos preparado, lo vamos a llevar a Python. Y para eso, lo que vamos a hacer es, aquí en el Python, vamos a definir una función principal. Y esa función principal podemos hacer que llame a una función llamada tabla usuario. Entonces, vamos a definir la función tabla usuario, no va a recibir ningún parámetro. Y aquí vamos a empezar a declarar nuestro acumulado en 0, que es lo que dijimos que tendríamos que hacer aquí al principio, declarar la variable acumulado en 0. Entonces, para poder ejecutar esa función principal, vamos a preguntar si este programa ha sido ejecutado desde la consola, desde el shell. El shell de Python es esa aplicación donde se ejecutan los programas. Entonces, la idea de hacer esa pregunta es que si este programa se está ejecutando desde el shell, entonces ejecuta la función main. Y cuando él entra a main, va a llegar acá y lo que dice main es que va a ejecutar la función tabla usuario. ¿Y qué queremos hacer en tabla usuario? Bueno, vamos a empezar con un acumulado en 0 y luego vamos a decir que la variable tabla será igual a lo que diga el usuario cuando le mostremos este letrero, que diga digite la tabla de multiplicar que desea generar. Entonces, esto que el usuario digita con la función input se va a leer como una letra, como una cadena de caracteres, y yo la quiero convertir en un entero porque la tabla es un valor entero. Entonces, ahora podemos poner el mensaje del print. Fíjense que ya tenemos el mensaje de digite la tabla, ya capturamos la tabla e inicializamos acumulado en 0. Por lo tanto, podemos empezar a replicar estas dos líneas cada vez, que esta es imprimiendo el letrero, tabla tal, no sé qué, y esta de aquí es acumulando el valor. Entonces, ¿cómo haremos esto aquí? Bueno, lo que tenemos que hacer es imprimir, vamos a poner un formato que diga la variable tabla. Por ejemplo, si el usuario digitó 2, aquí va a salir 2, después de eso por 1 igual a tabla por 1, que es la multiplicación. Entonces, después de ahí yo pondría el acumulado, va a ser igual al acumulado más tabla por 1. O sea, voy a acumular lo que tenía antes más lo nuevo, que es la tabla por 1. Yo voy a hacer eso varias veces y luego al final lo que voy a hacer es imprimir un letrero que diga, aquí voy a poner un forma, que diga el acumulado es, y le pongo la variable acumulado, que es esta que calculamos aquí. Entonces vamos a ejecutar esto.
Vamos a guardar esto en cualquier lugar, vamos a ponerlo por aquí. Y lo vamos a poner aquí, ejercicio 2. Entonces, aquí me pregunta cuál es la tabla. Le voy a decir que es la tabla del 2. Y me está mostrando 2 por 2 y el acumulado me da 2. Ahora bien, para yo poder resolver lo demás, igual como hicimos ahorita, yo voy a hacer un copy-paste de esta línea y lo voy a replicar para el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Y aquí voy a hacer los cambios de lugar. Por 1, por 2, después por 3, y así lo haré sucesivamente. Entonces vamos a avanzar en el tiempo para tener todo esto listo. Muy bien, entonces en este punto ya hemos hecho el copy-paste, vamos a volver a ejecutarlo y aquí le decimos que queremos la tabla del 2 y efectivamente nos da 156 y aquí se muestra la tabla completa. Si regresamos y volvemos a ejecutar y le ponemos, qué sé yo, la tabla del 10, entonces vemos aquí que sale la tabla del 10 con su acumulado. Es decir, que hasta aquí hemos visto cómo podemos crear un programa que nos permita resolver el problema de realizar un programa que permita al usuario especificar el número de la tabla multiplicativa a mostrar, la genere junto a su acumulado. Generamos la tabla especificada por el usuario para los números del 1 al 12, sin utilizar bucles, lo cual es una lástima, y mostramos al final el acumulado de dicha tabla. Hicimos un análisis, hicimos un diseño mediante este algoritmo que estaba acá, y luego entonces llegamos a la programación a través de Python.